buenas a todos, bienvenidos otro viernes más a Espacio Villarroya con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo una semana más a ti y a toda nuestra audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de la China, que podemos decir comunista en lo económico, Bueno, posiblemente no, comunista en lo político y y liberal en lo capitalista en lo económico. económico. Bueno, Lo que se llama el economía. socialismo con características chinas Vida o China, sí, capitalismo de Estado. de capitalismo de Estado, sí, sí. Bueno, la República Popular China se funda en 1949 después de las dos guerras civiles entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino. Empieza con Mao Zedong de presidente y con él viene en 1958 el gran salto adelante, que seguramente fue más para atrás que para adelante, en el que quiso llevar a cabo una serie de medidas políticas, sociales y económicas para cambiar lo que era una economía basada en la actividad agrícola y pretendía colectivizar los medios agrarios. ¿Qué balance haces de esa primera etapa con Mao Zedong en la presidencia del país? Bueno, hay que decir que, claro, Mao Zedong cogió un país que estaba totalmente arruinado. A ver, hay que poner todo en su contexto, ¿no? Es decir, es un país inmenso, muy grande, con muchísima población, una población fundamentalmente agrícola y no solamente la guerra, que venía ya de la época de la guerra de los señores, llamémosle casi feudales, ¿no? Señores de la guerra, porque ya si la gente ha visto la película de Bertolucci, El último emperador, ¿no? Ya estamos hablando de que antes de la Primera Guerra Mundial, pues se produce la caída o la destitución de la dinastía Manchú, se crea la República Popular China en 1911, pero todo eso se va fragmentando y el país está fragmentado en zonas de influencia de los señores, se llama los señores de la guerra, que uno de ellos era Chiang Kai-shek con el Partido Nacionalista Chino, que sí que logra un poco unificar un poco el país, pero aún así sigue habiendo pues enfrentamientos y entre ellos pues aparece también el Partido Comunista Chino dirigido por Mao Zedong, Mao Zedong, como la gente le quiera decir, que genera, bueno, pues ahí hay un conflicto y a eso hay que añadir pues a partir de 1931 la invasión japonesa, ¿no? Con lo cual, y luego la Segunda Guerra Mundial, que también se desarrolla dentro de China, la guerra civil desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 49, es decir, que el país está devastado totalmente. Bueno, él lo que intenta es, pues que entiende que China simplemente no puede ser solamente la economía china no puede basarse solamente en el tema del sector agrícola, sino que para los tiempos que corren, si China quiere tener un desarrollo importante, pues tiene que generar pues una industrialización, es lo que llama gran salto adelante, recuerda los planes quinquenales de Stalin. El problema es que, bueno, determinadas cosas pues no salieron como como se esperaba, y si es verdad que en algunas zonas pues no produjo, igual que en la Unión Soviética sí que produjo, esos planos quinquenales pues produjeron pues no un desarrollo importantísimo de la Unión Soviética, pues en el caso chino no fue así, y después pues también se acusó a gente de desviacionismo, que es cuando entramos en el capítulo de la revolución cultural. Bueno, digamos que se fue dando un poco bandazos, motivados también por las circunstancias en las que se encontraba el país económicamente, con muchas dificultades económicas antes del gran salto adelante, y que se intentó pues mejorar y desarrollar. Es decir, bueno, es decir, creo que ni se puede considerar un fracaso total el gran salto adelante, porque sí que es verdad que consiguió en alguna zona del país y en algún tipo de industria, pues sí que consiguió
esa expansión de la industria china y la mejora de buena parte de la población, pero luego en otras cosas el tema en la agricultura de la colectivización pues no se hizo como lo hizo la Unión Soviética, ¿no? Y ahí sí que hubo pues mayor problema. Bueno, yo creo que es una cosa que quedó a medias, ¿sí? Y se puede considerar fracaso absoluto ni tampoco un éxito absoluto si lo comparas con los planes quinquenales de Stalin, ¿no? Y una vez llega al poder Deng Xiaoping, es quizá el punto en el que se empieza a intentar modernizar China, con las 4 modernizaciones que le llamó, en el que ya ponía en el foco del progreso del país la ciencia y la tecnología, que como veremos a día de hoy, China ya es una superpotencia en esas 2 cosas y que está invirtiendo un montón de dinero, tanto en ciencia como en tecnología y en inteligencia artificial. Sí, digamos que Deng Xiaoping lo vio que el desarrollo del mundo se iba a producir, digamos, en este sector, ¿no? En este ámbito, y por lo tanto ya empezó a generar industrias y investigación sobre este ámbito, ¿no? El tema es que, bueno, lo que pasa es que ahí es donde se empieza, digamos, la liberalización de la economía, ¿no? Y se crean esas zonas especiales, las principales alrededor de la ciudad de Shanghái, ¿no? Donde se genera una especie de zonas donde se permite un capitalismo controlado, una liberalización mayor de la economía para producir un desarrollo o una entrada de capital extranjero y un poco, claro, que empiece a surgir empresas privadas. Es verdad que el Estado controla la empresa, es decir, las empresas son en principio estatales, aunque la gestión la hacen de forma privada, ¿no? Pero sí es verdad que empieza, digamos, la expansión, digamos, de China para llegar al momento en el que se encuentra hoy en día, pues empieza con esta política de Deng Xiaoping de las 4 modernizaciones y centrándolo específicamente en el mundo de la ciencia y de la tecnología, donde China pues empieza a investigar y hoy en día yo creo que es la potencia hegemónica en este campo. Bueno, pero también fue consciente Deng Xiaoping de que tenía que hacer un ejército muy potente, que tenía que ser una potencia militar, también crear un servicio de inteligencia potente y una diplomacia que con el paso de los años le fue otorgando a China ciertas relaciones con ciertos países que han sido beneficiosos para el comercio exterior chino. Bueno, la diplomacia china ya cambió con Mao Zedong en la época en la que se encuentra con Nixon. Es decir, ahí hay un cambio. Es decir, aparte hasta ese momento China y Estados Unidos prácticamente no tienen, bueno, tienen relaciones, pero son escasas. Y a partir del encuentro entre Mao Zedong y Nixon, pues se empieza a establecer una relación bastante cordial durante todo ese tiempo entre China y Estados Unidos, entre otras cosas porque ambas consideraban a la Unión Soviética su principal rival. Eh, lo que pasa es que Deng Xiaoping entiende que si China quiere ser una potencia hegemónica, tiene que tener un ejército potente, porque simplemente ser una potencia económica, ellos miran el ejemplo de Japón, lo digo porque lo tienen cercano, que es una potencia económica, pero que no tiene ejército, entonces es un país que, bueno, no tiene peso, porque te pueden invadir o te pueden bloquear o te pueden hacer muchas cosas, no tienes un peso internacional, tienes un peso dentro de lo que son los aspectos económicos del mundo, pero no tienes un peso fundamental para imponer o para tener voz en determinados foros. Entonces China entiende, o Deng Xiaoping entiende,
que para que China pueda tener una voz importante y ser una potencia respetable en el mundo, tiene que tener unas fuerzas armadas importantes que impidan que países, bueno, que puedan estar en contra de China en la zona, porque él en principio lo que plantea es la zona que ellos consideran de su ámbito más próximo, donde ellos quieren influir, pues tener un ejército que tenga capacidad disuasoria, ¿no? Que también pensando siempre en Taiwán, que ellos consideran que eso es China, Taiwán es China, y está siempre dentro de la diplomacia china o del objetivo de China que vuelva a casa, ¿no? Para entenderlo, a veces me entienden. Bueno, pues entonces ellos entienden claramente de Xiaoping que tiene que tener un ejército potente y además pues un servicio secreto pues también de primer orden para saber qué pasa por el mundo y pues bueno, despliega pues una diplomacia que ha llegado hasta hoy, ¿no? Es decir, que empezando a tener contactos, fundamentalmente esos contactos vienen por que China empieza a despegar económicamente, empieza a ser un mercado atractivo para muchas empresas extranjeras y luego también la, la producción, porque hay que recordar que con la época de Deng Xiaoping es cuando se empiezan a producir muy baratos toda una serie sobre todo de aparatos electrónicos. Nos acordaremos los que tenemos una edad que empezaban a llegar esos vídeos, pero cuando llegó el DVD o cadenas de música o tal, ¿no? Que venían de China, del sudeste asiático, bueno, algunas que eran coreanas y tal, pero otras eran chinas, fueron muy baratas. Y entonces, pues bueno, eso también era llegó pues el momento también de que interesaba tener pues unas buenas relaciones con China, comerciales, ¿no? Y a partir de primera diplomacia que entra en contacto China y los acuerdos con muchos países en ese momento. Posteriormente, en principio son relaciones comerciales y económicas que beneficiaban a ambas partes. Claro, esto con el tiempo ha ido cambiando también en función de la potencia que ha adquirido China, ¿no? Bueno, China en el año, bueno, como decías tú antes, empezaron en ciudades, incluso acabaron convirtiendo pueblos en ciudades. Pueblos de 40.000 habitantes en ciudades de 12 millones de habitantes, con el capitalismo aislado del resto del país, en el que convivían comunismo y capitalismo, y lo fueron implementando en localizaciones concretas. Pero también tuvo claro Deng Xiaoping que tenía que formar a los chinos y los enviaba fuera a Sí. donde estaba el conocimiento para que volviesen y lo aplicasen en China. Sí, ellos enviaban mucha gente a universidades prestigiosas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, es decir, donde zonas del mundo donde ellos consideraban que se estaban realizando investigaciones muy importantes y muy interesantes sobre estos campos que él ponía de la modernización y fundamentalmente en el campo de la ciencia, de la investigación científica y sobre todo tecnológica, que ellos consideraban, ya preveyeron que era lo que hoy es. Así que va a ser la columna vertebral en la que se iba a basar el capitalismo del futuro. Ya hoy ya es presente, pero en ese momento pues no era, parecía, bueno, se podía pensar que podía serlo, pero ellos tuvieron la visión amplia y de ver que sí que la tecnología iba a ser el factor clave y básico del desarrollo capitalista. Entonces, pues ellos ya enviaban a gente allí, la gente aprendía, volvía. Pero eso ya lo había hecho Japón, ¿eh? Esto para abajo. Japón también esto lo había hecho antes que ellos. Es decir, Japón también enviaba estudiantes a universidades importantes, incluso hacer prácticas a empresas europeas, fundamentalmente, o alguna americana, según lo que sea.
y aprendían, veían lo que se hacía. Esto te estoy hablando ya de Japón incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces luego volvían a Japón, pues habían aprendido todo lo que habían hecho y entonces lo aplicaban a la economía. Es decir, que China en este aspecto pues también copió un poco lo que Japón había hecho y que a Japón en su momento le fue muy bien y que a China le ha ido muy bien. Que no, y ahora pues bueno, no hace falta que vengan porque ellos tienen unos centros de universidades muy de una alta calidad, centros de investigación que son de los mejores del mundo en muchos ámbitos y por lo tanto a ver siguen viniendo, porque yo creo que el conocimiento científico no es que tú te cierres en lo tuyo, sino que tiene que ser amplio y escuchar y ver cosas que se hagan en todos los sitios y ellos lo siguen haciendo, pero me refiero que ya no tienen a lo mejor esa necesidad que tenían al principio por ver qué pasaba en el mundo para aplicarlo en China, ¿no? Ahora al revés, también mucha gente va a China para aprender qué están haciendo los chinos para luego aplicarlo aquí. Eso, un poco se ha cambiado la torna. Sí, bueno, uno de los primeros objetivos de Deng Xiaoping fue que a finales de los 80, él llega al poder en el 78, que a finales de los 80 hubiese suficientes alimentos y ropa para los chinos. Este es el problema. Y cuadruplicar el PIB chino en el año 2000, algo que consiguieron con antelación. Pero en el año 2000 el PIB chino era el 3% mundial. Ahora se está acercando al 30% mundial. Bueno, el problema que ha tenido China de siempre es cómo alimentar a toda esta población. Claro, es el país yo creo que es el país que más habitantes tiene, ¿no? Es decir, ahora no desconozco, creo que sí. Sí, bueno, mejor está. Creo que la India la había superado, pero bueno, ahí está. No es la primera, es la segunda. Pero digamos que el problema que ha tenido siempre y que ha tenido, claro, ya incluso de la época de Mao Zedong, era cómo alimentar a la población y además elevar el nivel de vida de la población china. Y eso, pues, Deng Xiaoping, cuando los cambios de Deng Xiaoping lo tenía claro, y por eso al principio la economía china era una economía muy, a ver, aparte de que exportaba, pero era una economía más pensada en satisfacer las necesidades básicas de la población china. Pero una vez logrado esto, que ya supongo pasaremos a otra etapa, cuando hablemos, pues sí que ha sido ya la expansión de la economía china más al exterior. Por eso, como tú bien dices, el PIB mundial, el PIB chino, y cada vez es más importante en la economía mundial. Pero ellos tenían muy claro de que primero era satisfacer las necesidades de la población china. Entonces, bueno, en 2021 China anunció que se había acabado la pobreza rural. Sí, lo que llaman la pobreza extrema. Sí, ellos habían acabado con, digamos, que había eliminado lo que era la pobreza extrema. Es decir, que no ningún chino se encontraba debajo del índice que marca la ONU, que establece como pobres, ¿no? Bueno, esto por eso, es decir, ellos lo que han pretendido siempre es que toda esta economía, tanto que bien sea la que se hace para consumo interno como lo que se hace para afuera, lo que se revierta es en la mejora de la calidad de la población china. Es decir, primero alimentarlos, que eso ya se consiguió ya en la época de Deng Xiaoping, todo el mundo tenía sus comidas normales como las podemos tener aquí, pero sí que elevar el nivel de vida de la gente para sacarlas, digamos, de la pobreza. Y es verdad que era más, llegó un momento en que era más en zonas muy rurales, muy alejadas de los centros industriales y demás. Eso también, como tú dices, pues crearon ciudades, digamos, de dentro de un pueblo habían creado ciudades, porque lo que se pretendía también era que, claro, porque si todo, al principio hay que decirle a la gente para ponerle un poco en situación, que digamos las zonas industriales chinas fundamentalmente estaban casi todas hacia la costa. En cambio, toda la zona del interior, bueno, también hay muchas zonas desérticas y demás,
pues eran zonas que fundamentalmente agrícolas. Entonces lo que se hace es llevar también industrias hacia el interior del país, a esas zonas menos desarrolladas, y ahí es donde tú dices esas ciudades que se construyen que parecen totalmente, bueno, son totalmente, no digo artificiales, pero bueno, son de construcción, de coger un pueblecito y se crea y se lleva población de otras partes de China allí, más la población autóctona del lugar, para crear industrias, que eso lo que hace también es que aumente, aparte de mantener la agricultura, pero si tú creas determinadas industrias y centros de investigación, lo que hace también es que esa zona pues crezca económicamente y han conseguido suba el nivel de vida de la población de la zona, ¿no? Entonces esto es lo que ellos idean, porque el objetivo claro siempre del gobierno chino ha sido elevar el nivel de vida general de la población china. Bueno, dentro del mandato de Deng Xiaoping, al frente del Partido Comunista, porque siempre tenemos que referirnos a China como que el gobierno es el Partido Comunista, en el año 2000, el principal exportador de todos los países del mundo era Estados Unidos, salvo en 30, que era China. En el año 2022, China era el principal exportador de todos, menos 12 en los que era Estados Unidos. En 22 años le dio la vuelta a la tortilla. Es más, otro dato, en el año 2000 ninguna de las grandes corporaciones del mundo era china. Hace 2 años, 119 de las 500 eran chinas. Bueno, porque lo que ha creado, a ver, ellos han creado también, ¿por qué? Bueno, fundamentalmente no desconocía el dato, pero me imagino que si me lo has mirado, ya digo, a lo mejor me cuelo, pero no creo que me cuele mucho. Me imagino que estas 119, la mayoría deben ser tecnológicas. Sí. Vale, ¿ves? Pues no me he equivocado. Bueno, pues porque, claro, es lo que hablábamos antes. Ellos se han centrado en la investigación de la tecnología porque sabían que esto era el futuro, que ya es presente, y evidentemente como ellos van muy adelantados al resto de las naciones, especialmente de Estados Unidos en este aspecto, pues claro, en estos momentos ellos son las empresas chinas, pues son las principales empresas tecnológicas que hay en el mundo, y es lógico que estén la mayoría en esos puestos de las multinacionales y de las exportaciones, porque evidentemente ellos son los que más les generan digamos, todo este tema de los componentes tecnológicos, de determinadas móviles, etcétera, etcétera, son la primera potencia. Coches eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces es normal que estén ahí, pero porque ellos lo previeron y además hicieron una política económica orientada hacia eso. Los otros más países, Estados Unidos, pues estaba en otras cosas a nivel económico, no entro en temas diplomáticos o militares, hablamos ahora de temas económicos. Estados Unidos estaba a otras cosas y entonces, pues bueno, pues le ha sobrepasado. También es verdad que los precios de China vende también más barato, con lo cual es más fácil que los países le compren, ¿no? Sí, los productos chinos son más baratos, o eran, no sé ahora cómo debe estar el tema, pero es cierto que eran más baratos que, por ejemplo, los productos norteamericanos entonces, o europeos. Por lo tanto, es más fácil que se lo compren empresas que le compren productos a China que no a Europa o a Estados Unidos. Bueno, China invertía en I+D 33.000 millones de dólares a principios de siglo. Ahora son ya cerca de 300.000 millones al año. Pero en esa época, a través de un plan que se llamaba Go Global, sobre todo con empresas como Huawei o ZTE, pues trataron de que se hicieran globales y unas grandes corporaciones de la tecnología, una de las grandes empresas de la tecnología mundial.
Y ahora, antes de pasar a la época que nos queda, que es la de Xi Jinping, vamos a mostrar una pregunta que te hace Alejandro Pino: ¿por qué China prefirió industrializarse con Estados Unidos y no con la URSS? ¿Qué diferencias los alejaron y aprovechó Kissinger para iniciar la caída soviética? Bueno, vamos a ver, cuando se produce la llamada desestalinización iniciada por Khrushchev, Mao Zedong considera que Khrushchev es un traidor, vamos a ver, un revisionista de la obra de Stalin y que eso no era comunismo, ¿no? A partir de ahí, a ver, hay que decir que China y la Unión Soviética tenían ya de tiempo, ya hablando de la época de los zares también, porque en el fondo luego los problemas de política exterior o territoriales, pues tampoco esos son inmutables, haya los gobiernos que haya, pues también tenían problemas fronterizos. Hay que decir que poco conocido, pero la URSS y China tuvieron pequeños enfrentamientos militares en la frontera de Mongolia. Entonces, bueno, digamos que China empezó a considerar de Mao Zedong a la Unión Soviética y todo lo que era el bloque soviético como revisionistas y que habían traicionado el comunismo y demás, y empiezan a enfriarse y a empeorarse las relaciones diplomáticas entre lo que era la Unión Soviética y China. Esto lo aprovechó por un señor que no hace mucho que murió, ahí se quede, pero que hay que decir que era bastante inteligente y bastante hábil, como Henry Kissinger, que vio la puerta abierta para acabar de romper lo que él consideraba el bloque comunista, y estableció, pues, bueno, abrió la puerta a relaciones con China, que termina con la visita de Nixon a Pekín y se encuentra con Mao Zedong. Bueno, a partir de ahí empieza a establecerse relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Estados Unidos invierte en China y también es parte, hay que decirlo, de que antes ya de la llegada de Deng Xiaoping, de la muerte de Mao Zedong, pues ayuda un poco al crecimiento chino, también hay que decir que eso. Y hay que decir, porque esto hay que decirlo, que China también tiene su parte cualita de culpa en la caída de la Unión Soviética, porque China empieza a establecer una diplomacia contraria a la Unión Soviética. Hay que decir que en Afganistán, cuando estaba la Unión Soviética en Afganistán, los talibanes no solamente los financia Estados Unidos, sino también tienen apoyo chino. Y en otras partes del mundo, pues China toma posturas antisoviéticas en zonas donde la Unión Soviética pues tiene más preponderancia, en zonas sobre todo de África o de algún país asiático, pues China toma medidas antisoviéticas muy cercanas a la política estadounidense, y por lo tanto también trabaja en que el bloque soviético dentro de Europa pues también ¿no? se empieza a resquebrajar, y ahí está el caso de Albania, o luego ya con Rumanía también, con Ceausescu, que empieza a marear la perdiz de un lado para otro. Es decir, que también tiene su parte de culpa. Es decir, China, por mucho que saque la bandera comunista, tiene también cosas que esconder y también tiene una responsabilidad respecto a la caída del bloque soviético en Europa. Bueno, pues tenemos que volver a darle las gracias a Maestranza, que la semana pasada nos donó 100 euros y esta semana nos dona 70, pero lo hace con un fin, y es que tú arregles el sonido. Entonces, bueno, ya además es informático para que me arregle el sonido. Pero... Vamos a ver. Hay dos opciones. Si tiene mucho dinero Maestranza, porque sí, hombre, yo creo que no tiene que dar, si no le sobra el dinero, a mí me da como pudor que nos done 170 euros en 2 semanas.
Pero si le sobra, le voy a pedir a José Miguel que no arregle el sonido para que Maestranza en Ordone cada viernes, claro, 70 o 100. Bueno, no sé, yo intento arreglar, no sé cómo va esto, pero bueno, vamos a ver. Bueno, a mí me da un poco de pudor estas cantidades. No, hombre, no hace falta que nos dé tanto porque las cosas están mal de la vida. No, hay que tener más cuidado. Ya preguntaré, a ver, tengo amigos informáticos, a ver si pueden venir y que no me van a cobrar nada, les invitaré una cerveza y me miran a ver el audio del de esto. No hace falta que dé nada de dinero para que arreglemos el tema. Para que YouTube se quede con casi la mitad. Sí. Muchas gracias, Maestranza, de nuevo. El régimen, Alejandro Pino te hace una pregunta. ¿El régimen de China es realmente comunista o una variante de capitalismo? Bueno, a ver, esto depende de lo que la gente considere comunismo o no comunismo. Si me preguntan mi opinión, yo no creo que en estos momentos China sea comunista. Ahora, hay mucha gente comunista que considera que China es comunista. Mi comunismo, el mundo en que yo entiendo que tiene que ser comunista, es el mundo que yo conocí de la RDA y de la Unión Soviética, que lo conocí en primera persona. Lo que hay en China ahora, más allá, es verdad que la bandera es roja, que cantan la internacional, que el Partido Comunista Chino es el partido que controla el Estado. Es verdad que no es un capitalismo entendido como aquí, porque el Estado tiene el control de las empresas principales del país, pero es un país que tiene millonarios y que tiene gente no pobre de solemnidad, porque es verdad que lo han sacado de la pobreza, pero que sí que tiene gente que, bueno, pasa el mes como puede, igual que nosotros. Yo eso no lo entiendo como comunismo, con todos mis respetos. Yo el comunismo lo entiendo en una sociedad donde no haya millonarios, donde no haya clases, donde haya la gente viva con dignidad todo el mundo y no tengas que estar pendiente de a ver cómo llegas a fin de mes. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Es decir, si en China hay gente que se puede comprar yates que valen lo que valen, que pueden comprar clubes de fútbol en Europa, y luego hay personas, no digo en extrema pobreza porque no la hay, eso es cierto, no hay gente en extrema pobreza en China, pero hay gente, pongamos, que gana 1.200 euros y ya tiene problemas, o bueno, no problemas, sino que pasa el mes porque tiene que pagar el alquiler o tiene que pagar una hipoteca del piso o tiene que tal, pues entiendo que eso como mínimo yo entiendo, no es el comunismo que yo he vivido ni es el comunismo que yo defiendo. Por lo tanto, yo no considero que China, sea comunista en el sentido en que yo entiendo que tiene que ser el comunismo. Sí, especialmente. Bueno, nos ponen aquí lo que puede ser un problema que hay en China ahora mismo. China es anticomunista en la práctica, las condiciones laborales chinas son semiesclavas. También hay que entender las sociedades. Los chinos están acostumbrados a trabajar 20 horas diarias. Aquí sería imposible esas condiciones imponer. No. También es distinto. Es decir, hay que entender también que a veces el tema es que las condiciones laborales a veces vienen determinadas también por unas costumbres sociales. Es decir, también la gente mejor está acostumbrada a trabajar pues 10 o 11 horas diarias y no lo consideran una esclavitud. No sé cuáles son las condiciones laborales en China, las que las desconozco. Es decir, no sé qué horas hay del trabajo, cuántas se paga. Sé que ha habido algunos problemas y algunas huelgas de gente que se ha dejado, pero sí que conozco y sé pues de empresas chinas que están fuera de China, pero que dependen del gobierno chino, por algunas en Europa, donde las condiciones laborales pues no son para tirar cohetes. Esto sí que lo conozco. Y uno no lo tenemos muy lejos, porque puedes ir al puerto del Pireo en Grecia
Hubo bastantes problemas por las condiciones laborales que ponía el puerto del Pireo en Grecia, en Atenas. Lo gestiona una empresa china que es la empresa que esta es estatal totalmente, no es privada. Esta es una empresa estatal 100% de China, y las condiciones laborales que ponía a los trabajadores pues generó, bueno, hubo muchos problemas y huelgas bastante duras, y al final, bueno, parece que se han arreglado las cosas, pero bueno, entonces este es el tema. No sé, en China, a ver, la reconozco que no soy especialista en China, es decir, no, leo cosas y veo, pero no soy especialista en China, entonces no sé en estos momentos qué regímenes laborales tienen y qué horas de trabajo hacen y demás. Sé que hubo, porque esto sí que aparece a veces, claro, sale gente que vive allí, sé que hubo huelgas en la industria textil, que es donde trabajan sobre todo muchas mujeres, y hubo huelgas porque se quejaban de que trabajaban muchas horas para lo que le pagaban. Esto sí que, pero claro, también todo esto, a lo mejor es que no es el micrófono que sale. Vamos a ver si por el micro, a ver, es que, vamos a ver. No se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, vamos. De igual forma que antes. El micrófono lo vamos a tener que arreglar otro día. Hoy vamos a seguir adelante con la época de Xi Jinping, que empieza en 2012. Es una época en la que los chinos empiezan a viajar, porque prácticamente no había turismo en China. Me refiero de China hacia afuera. Y 100 millones de chinos cada año viajan fuera de sus fronteras. Hay que decir que China es un país con un nivel muy bajo de criminalidad y que tiene muy claro cómo construir el país, y que es a base de la ciencia y de la tecnología, de todo eso es como quieren construir y tener su modelo productivo. Dentro de lo que puede ser el comunismo, es que la doctrina de Xi Jinping se tiene que estudiar en los colegios. Y últimamente, primero, se eliminó la limitación de un hijo por pareja, se pusieron 2 y ahora ya se pueden tener hasta 3. Pero hay que decir también que la esperanza de vida en China se ha elevado de 64 años a 77. Pasó de estar 26 años por debajo de Estados Unidos a estar un poco por encima. Eso es una de las características que ha tenido China en las últimas décadas, que ha crecido de una manera exponencial. Pero siempre queda la duda. Tú dices que no es comunismo, otros lo llaman comunismo con características chinas o capitalismo de Estado. Bueno, eso ya entra en opinión personal de cada cual y de cada uno. A ver, yo es verdad, a ver, que claro, volvemos a decir, todos estos datos que tú estás dando demuestran que el gobierno chino, independientemente de la calificación que le queramos poner, ha trabajado para el bienestar del pueblo chino, y ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la calidad de vida del pueblo chino, y eso pues se te aplaude y no se puede discutir. ¿Cuál es el problema de que han sacado lo de una pareja solo puede tener un hijo? Bueno, que al aumentar la esperanza de vida, lo que se está produciendo en China es un poco lo que se ha producido en Europa, que se está produciendo un envejecimiento de la población. Y entonces,
El tema es que ahora tienen el problema de cómo mantener, es decir, toda esta, porque prevén, es decir, que dentro de unos años pues pase como en Europa, que haya más gente mayor que gente joven. Entonces, es como pagar por las pensiones de esta gente mayor. Bueno, el problema parece que la gente tampoco quiere tener mucho más de un hijo, mucho dos, porque hay problemas, parece, con el tema de la vivienda, que parece un poco aquí, ¿no? Que hay problemas para el alquiler, también empiezan a ser caros, o las hipotecas son caras. Hay que decir que también ha habido esta crisis inmobiliaria de Evergrande. Bueno, es decir, vamos a ver, es decir, el tema es, yo creo que, a ver, cuando llegas a determinado momento de crecimiento, claro, cuando sales de prácticamente la nada, que es como estaba China, cuando llega Mao Zedong, ahí es más fácil que el crecimiento se produzca. El problema es mantener ese crecimiento y esos estándares de vida y esos estándares técnicos. Esto es el que tiene el problema ahora. Y esto es decir, verdad que Xi Jinping lo que ha hecho es eliminar determinadas de las aspectos que había puesto Xi Jinping, el Deng Xiaoping y el que vino detrás, no recuerdo cómo se llamaba, y también es verdad que ha recortado algo el tema de la liberalización económica, se está controlando más el tema de los bancos, se está controlando más el tema del crecimiento de esas empresas medio privadas, medio estatales, y ha puesto también pues un tope a la riqueza de estos grandes empresarios y demás, y es decir, que le ha dado un tope más social, si quieres, a ese crecimiento o ese capitalismo de Estado, como la gente le quiera llamar, y para centrarse más en temas sociales. Entonces vamos a ver si eso finalmente pues logra pues mantener el crecimiento chino, que por lo que leí, pero claro, el tema de China es siempre lo mismo, como ellos tampoco hablan mucho, claro, lo que sale tampoco sabe si es análisis certeros o es propaganda. Entonces, las cosas las mantengo un poco tal, porque en cuarentena. En cuarentena, porque tampoco sabes, pues claro, lo que te aparece aquí en los medios, tampoco sabes si es personas, no voy a acusar a nadie de nada, ¿no? Pero no sabes si son personas que están haciendo un análisis serio de información que tienen de China, o bien te están soltando un tema para decirte que todo aquello es un desastre porque están en contra de China. Por claro, tampoco el gobierno chino o de China sale muy poca cosa dicho por ellos mismos, ¿no? En el sentido de que más allá de que es verdad lo que tú dices de los puntos de Xi Jinping y de la teoría política de Xi Jinping, que tiene que estudiar las escuelas y demás, que esto sí que lo podéis encontrar, porque esto entras por internet y encuentras el texto de Xi Jinping, ¿no? El libro de Xi Jinping, de Xi Jinping sobre cómo tiene que ser el desarrollo. La visión de Xi Jinping. Pero esto es un tema más ideológico, pero me refiero que luego esto hay que entrar en las concreciones y ver si esto al final pues está produciendo, sí que se está produciendo el desarrollo tal, pues claro. Por otro lado, lo escuchas de que también tienen problemas para alcanzar el 5% del PIB que quieren alcanzar. Luego hay problemas con este tema de que las parejas parece que no quieren tener más de un hijo porque, o con mucho dos, porque la situación de las casas y demás no es muy bollante, de que se asemeja un poco a lo que pasa aquí. Bueno, esto pues se espera ver cómo se va desarrollando el tema, claro. Sí, pero repito, no sabes si lo que te dicen uno te lo dicen es porque se está haciendo un análisis serio de lo que es la situación china actual, o bien pues te están soltando un tema propagandístico porque lo que interesa es desacreditar. O compran la propaganda que vende China. Por lo tanto, no puedo
no tengo argumentos para decir si. Wow, yo veo lo que veo desde fuera. ¿Verdad que China pues sigue siendo es una potencia económica a nivel tecnológico y demás? De China está por encima en estos momentos de Estados Unidos y sobre todo de Europa Occidental, esto por descontado, que es ahora mismo una potencia mundial, no solamente regional, es una potencia mundial y que está interviniendo en muchas zonas del mundo, en África, en Sudamérica, por descontado en el sudeste asiático, que tiene mucha influencia en la deuda pública, fíjate, de Estados Unidos, que tiene muchísima y que tiene tal, pues, pero más allá de eso, pues tampoco no te puedo decir lo que, cómo es China por dentro, porque no lo desconozco. No he estado en China, sí, hablo con sé, gente que está y te explica cosas, pero bueno, como gente que también son comunistas y esto sí que se cree en el comunismo chino, pues tampoco sabes. También te digo lo mismo que los otros, también igual también te están vendiendo pues una imagen idílica de lo que es China y Bueno, que tampoco se compara con la realidad. No, es que no lo sé, no creo que la contestar, porque ¿sabes? Creo que la gente me conoce bastante para saber que si tengo que decir una cosa la digo, pero entiendo que en el caso de China, pues vivimos en un poco en este mundo de que como tampoco te sale nada claro de allí, pues no puedes hacer un análisis. Yo por lo menos prefiero no hacer un análisis serio, decir, a ver, no serio, digo un análisis que sea sentenciatorio de lo que es China en estos momentos. bueno, aprovecho para decir que el que no esté suscrito, que se suscriba. Todos los viernes a las 5 de la tarde hay directo con José Miguel Villarroya. Se agradecen las suscripciones, que son gratis, no hay que pagar 70 euros como maestranza, ni 100 como la semana pasada. Pero lo cierto es que si comparas ahora China, es muy posible que supere pronto a Estados Unidos como la primera potencia mundial. En PIB per cápita aún está muy lejos de los Estados Unidos. Sí que en otros ámbitos lo ha superado. Es obvio, lo sabe todo el mundo, de dónde vienen los móviles, ¿no? El 75% se fabrica en China, el 75%. China también tiene un problema, que es su moneda, que muy pocas transacciones a lo largo del mundo se hacen con su propia moneda. Y eso Bueno, es uno de esto los parece problemas que que tiene. esto está cambiando con el tema de los BRICS. Entonces, porque los temas de los BRICS parece que van a eliminar el dólar como moneda de transacción. Bueno, eso dicen, luego vamos a ver qué pasa. Veremos lo que sucede. Pero dicen que quieren eliminar el dólar como moneda de transacción, crear una moneda propia, a ver, solo para transacciones, no para que la gente lo tenga en. Pero sí que de que, o incluso algunas compras se están haciendo en yuan. Bueno, yo creo que si lo que consiguen a través de los BRICS es eliminar el dólar como moneda de transacción comercial, ahí le pegan un palo verdaderamente importantísimo a Estados Unidos y China. A ver, yo creo que China está en el número uno en lo que interesa en estos momentos, que es la industria tecnológica y científica. En eso está el número uno. Entonces, claro, el tema, a ver, todo lo que estamos, muchas de las cosas, o yo diría que todo lo que estamos viendo en este mundo, en estos momentos ahora, de conflictos de geopolítica, tiene que ver con este tema. Es decir, ¿por qué? Porque se está produciendo las movidas que se están produciendo por fundamentalmente. Aquí hay un teatro que los europeos vemos muy poco. Bueno, a ver, supongo que los líderes sí que lo ven o lo deberían ver. No lo sé si lo ven o no. Pero bueno, en los noticieros sale poco, que es África. En África están la mayoría de las materias primas para construir, como tú dices, los móviles, el ordenador, que estamos aquí hablando, un montón de cosas. Y eso es donde por eso se está produciendo todo lo que se está produciendo. Y ahí es verdad que China en estos momentos pues está por encima de Estados Unidos. En otras Bueno, cosas ahora no,
Pero Hablabas sí. tú antes de los bancos. 5 de los 10 bancos, de los mayores bancos del mundo por valor de capitalización bursátil, son chinos a día de hoy y se han convertido en el primer destino mundial de la inversión extranjera directa. Bueno, pues esto forma parte de que del crecimiento chino en este sector. Es decir, y entonces pues interesa. Entonces se considera que los bancos chinos son bancos solventes. Esto ya entramos en capitalismo, esto ya no es comunismo, esto entramos en capitalismo. Capitalismo. Se considera que los bancos chinos son solventes y además fiables y por lo tanto pues la gente compra activos de estos bancos y estos bancos prestan y etcétera, etcétera. Bueno, estamos donde estamos. Pero China tiene un problema, que solo tiene el 8% de las tierras cultivables y tiene que hacerse con tierras fuera de China. Bueno, este es parte de la política china también. Claro, conseguir alimentación y materias primas, primero fundamentalmente para su población y luego para la exportación. Se habla y se dice que China va a tener un problema porque que afectará a todas las economías mundiales, porque va a tener un momento en que va a tener que dedicar mayor parte de su economía al consumo interno que al consumo externo. Y ahí pues eso también tocará a las economías, porque a medida que exporte menos, pues las economías, es decir, si te necesitan más componentes para hacer móviles para su población, pues tendrán menos componentes para hacer móviles para afuera. Y esto pues afectará a China, evidentemente, pero también afectará fuera de China, ¿no? Bueno, pero repito, volvemos otra vez a lo mismo de que son cosas que se dicen que tampoco sabes si es o no es o que deja de ser. Una pregunta de maestranza. Profesor, ¿cree que Albania era el único país comunista o más comunista, como decía su propaganda por Radio Tirana, años antes de la caída del muro? Bueno, a ver, en Hoxha lo que consideró que Khrushchev era un traidor, eso tenía razón, se apartó del bloque soviético, se alió más con la teoría china, luego pues estuvo él, digamos, solo, por eso, y tenía miedo a que le invadieran, por eso si alguien viaja a Albania verá que hay todavía muchos búnkeres en medio de carreteras, algunos se han tirado, la mayoría, pero bueno, algunos están por ahí todavía. Porque tenía miedo que le invadiesen. Bueno, yo nunca estuve en Albania, no he estado en Albania después tampoco de la caída del muro, porque es verdad que cuando yo estuve en la RDA, pues había muy escasas relaciones entre Albania y el bloque que va a llamarle soviético. No, yo no sé si era el único comunista o no comunista. Yo creo que la RDA era comunista también en aquella época, la URSS era comunista también en aquella época. Bueno, supongo que Albania también era comunista. Lo que pasa es que había diferencias de opinión en determinadas cosas. Yo creo que una vez sale Khrushchev del Politburó y entra Brezhnev, pues yo creo que muchas de las tareas que había hecho Khrushchev para cargarse el legado de Stalin se revierten y se vuelve, hombre, no a lo mismo de Stalin, por desgracia, porque también por ahí empieza también en la caída de la URSS, pero se revierten muchas cosas de Khrushchev. Lo que pasa es que Hoxha consideró que no, y bueno, pues estaba ahí. No creo que ni fuera el único comunista, ni el más comunista, pero eran todos comunistas con sus diferencias. Bueno, hay muchos datos que muestran hacia dónde ha querido ir China como país, ¿no? Entre ellos la potenciación de la ruta de la seda por tierra, mar y digitalmente también, ¿no? Que ha construido, ha dedicado 10.000 millones de dólares a proyectos de e-commerce, de comercio online y 7.000 y de pagos con móvil y al despliegue de redes de comunicaciones. China, la primera autopista que se construye en China fue en el año 1998 y ahora tiene 150.000 kilómetros de autopistas. Fue fugaz
pasar de 0 a 100 en tantas cosas como hizo China. Sí, pero mira, esto, a ver, me parece bien que se construyan infraestructuras y demás, porque, a ver, esto sirve para el desarrollo del país, pero eso tampoco es el objetivo número uno del comunismo. Digo porque hay muchos comunistas que ponen el ejemplo ahora en Twitter, ¿no? De las ciudades chinas, de las ciudades americanas, pero digo de los rascacielos, ¿no? De que la gente esté en la calle, ¿no? Para que en Estados Unidos pues está la gente tirada allí con el fentanilo y bueno, en China eso no se ve. Porque mira, también quien más autopistas construyó en Europa fue Hitler, ¿no? Pues esa regla de tres. Sí, yo creo que esto de construir infraestructuras no es el objetivo número uno del comunismo. Pero yo entiendo que potenciar la ruta de la seda, el hecho de que China tenga el 75% de vías de trenes de alta velocidad, tiene que ver también con el comercio que quiere llevar a cabo. Claro, pero vamos a ver, vamos a ponerlo también todo en contexto. Es decir, tú a lo mejor en España, que es un país, claro, si tú comparas España con China, no llegas ni a una provincia de China, a ver, pues no necesitarás a lo mejor tener 30.000 líneas de alta velocidad porque son deficitarias. Claro, si tú tienes un país como China, que es inmenso, y tú tienes que transportar mercancías de un lado a otro o personas de un lado a otro para que viajen, pues es lógico que necesites, porque intentes buscar una velocidad, porque si tienen que hacer con lo que se hacía con los trenes normales, pues a lo mejor están 4 días o 5 días o 10 días para llegar. Y entonces ahora con la alta velocidad, pues te puede llegar en el mismo día o como mucho 2 días según la punta del país al que vaya. A ver, yo entiendo, las cosas hay que ponerlas en contexto. A ver, eso no quita, porque hay que aplaudir que China pues haya conseguido este desarrollo de infraestructura en tan poco tiempo. Pero las comparativas también hay que ponerlas en cuestión, porque además se pone la comparativa de que China tiene tantas líneas de ferrocarril de alta velocidad y España tiene tanta o Alemania tiene tanta, pero claro, vamos a ver, también dependerá de las necesidades que tú tengas, porque luego las mismas personas que te dicen esto te dicen que España tiene mucho AVE y que es deficitario. Bueno, pues claro, es decir, porque tú a lo mejor en España no necesitas tanto en líneas de alta velocidad como necesita China. Entonces, a ver, el discurso también tiene que ser un poco coherente cuando se dice una cosa. Es decir, yo creo que hay que analizarlo todo, ponerlo en el contexto del país. Es decir, China evidentemente necesita todas estas líneas de comunicación, porque es un país gigantesco. Y claro, esto le favorece el comercio. Y claro, si hace llegar el alta velocidad a países fronterizos y además luego pues invierte en poner también alta velocidad en esos países fronterizos para hacer comercio y negocio, eso es estupendo y hay que aplaudirlo. Si yo no lo estoy criticando, lo que digo es que las líneas de ferrocarril, primero, que eso no es el objetivo número uno del comunismo, estemos por ahí, pero que luego, es decir, que hay que poner las cosas en contexto. Cada país necesitará las líneas de alta velocidad que necesite. Comparar China, por ejemplo, con España, pues que no tiene sentido, porque España de grande es como, yo creo que es más pequeña que la provincia de Shanghái y vive menos de la mitad de gente que viven allí. Entonces, pues necesitarán las líneas de alta velocidad que necesitan. O sea, a lo mejor aquí, con 6, 7 líneas de alta velocidad o 10 líneas de alta velocidad, pues tienes más que suficiente. No hace falta que tengas 50. A lo mejor el China necesita tener 200 o 300 por la capacidad, por la extensión geográfica del país y la población que son. Este es el tema. La pregunta que tienes ahí. No, yo decía que tiene el 75% de las vías de alta velocidad de trenes mundial, de todo el mundo. Pero bueno, claro, creo por la intención que tiene el país de abrir el comercio a países. Primero se construyen para el tema interno, pero claro, una vez de esto pues lo aprovechan y entonces, claro, por eso te digo, si llegan a países, eso ha llegado a países fronterizos suyos, como es el caso de Rusia, es el caso de la India, es el caso de Vietnam, el caso de Tailandia, etcétera, y eso luego lo aprovechan para poner un ferrocarril que llegue pues cruce a lo mejor la India y llegue a Irán y llegue a no sé dónde y llegue tal y cual y todo eso les sirva para conectarse, pues perfecto, claro, lo hace, eso es genial para ellos y eso hay que aplaudírselo.
Yo me refiero que, claro, el número que tiene China depende, digo, en sus fronteras. Luego está lo que ellos hagan a nivel exterior de construir líneas de ferrocarril en otros países. Pero lo que ellos hacen a nivel interno también responde a unas necesidades geográficas y poblacionales que tiene el país. Claro. Mira, José Miguel, la pregunta que te hace Alejandro Pino, ¿qué falta para terminar de forjarse el eje multipolar China, Rusia, Irán, India, tan esperado para terminar con la hegemonía de Estados Unidos? ¿O es estrategia de la cultura oriental que nunca hemoglobina hemos entendido? El corrector le puso hemoglobina, será hemos entendido, sí, que nunca hemos entendido. Bueno, pues dependerá de ellos. A ver, si ellos quieren plantarle de verdad cara a Estados Unidos, pues lo tienen fácil. Problema de estos de los BRICS y el eje multipolar es que hay países ahí dentro que, como se dice en Cataluña, hacen la puta y la ramoneta. Es decir, o para entenderlo, como se dice en castellano, juegan a doble baraja. Es decir, porque hay países que sí que están en los BRICS y están en este eje multipolar, pero al mismo tiempo después tienen relaciones cordiales con Estados Unidos y que, por ejemplo, en el tema de Rusia, pues hay países que están ahí en los BRICS que juegan a apoyo y no apoyo, o en el tema de Gaza igual. Es decir, que bueno, habrá que ver verdaderamente, pues si ahí pues ellos generan un verdadero eje que sea alternativo al eje de Estados Unidos, dependerá de ellos. La capacidad para hacerlo lo tienen, porque tienen capacidad militar y capacidad económica para hacerlo. Pero repito, dependerá de ellos y dependerá de si todos los que están ahí pues siguen, es decir, porque es evidente que Rusia, China e Irán pues sí que parece que van a una, por ahora, lo veremos, porque la diplomacia siempre cambia, pero luego hay muchos países que están ahí, que están en los BRICS, que están tal y cual, pero que van en función también de su interés, y hay momentos en su interés que les lleva a llevarse bien con Estados Unidos y en otros casos pues llevarse mejor con Rusia o con China. Así que claro, pues esto habrá que ver cómo se va desarrollando. Bueno, el objetivo de Xi Jinping es que en 2049, cuando se cumpla el centenario de la República Popular China, sea la primera potencia mundial. Esa es su intención, pero no todos son buenas noticias para China, podemos decir, en términos macroeconómicos. Tiene que luchar contra la desertización. Lo decíamos antes, solo el 8% de tierras en China son cultivables, con la contaminación que producen esas ciudades que han construido, contra la falta de recursos hídricos, contra los separatismos, contra el abandono del campo, contra la falta de energía, contra todas esas cosas, son problemas que tiene China a día de hoy. Bueno, hay problemas que son comunes a muchos países, ¿no? El tema de la sequía, pues esto es un tema que nos afecta a muchos países. Aquí tenemos sequía en España. Bueno, el abandono del campo, pues también una cosa que, a ver, normalmente cuando se produce una industrialización, se van pasando fases y se pasa a fase de industrialización o paso a los sectores servicios, sector terciario, como le quiera llamar, pues es verdad que el sector primario va perdiendo fuerza y hay gente que encuentra más atractivo irse a la ciudad o a trabajar en una industria que trabajar en el campo. Y ahí pues sí, tiene el problema China como lo tenemos nosotros aquí. Es decir, que esto forma parte del desarrollo de las sociedades industriales. Bueno, la contaminación parece que sí que están trabajando en ello, lo están haciendo, según dice la ONU, bastante bien y que han reducido bastante el tema de la contaminación. Pues vamos a ver, estos son problemas que no solamente afectan a China, afectan yo creo que a todos los países del mundo. Entonces veremos cada cual qué medidas toma y cómo funciona. Pero bueno, de aquí al 49 todavía Queda mucho. quedan muchos años para decir 25. qué puede pasar. Bueno, pues hemos acabado el análisis de lo que es la China no comunista.
seguramente. Bueno, yo he dicho lo que yo creo, ¿eh? Luego cada cual que piense, si consideran que China es comunista, pues perfecto. Yo digo lo que yo Bueno, hay quien entiendo por dice que comunismo. es políticamente comunista, económicamente Sí, pero capitalista. yo entiendo que Claro, pero van unidos. va todo unido. A mí no me vale poner la bandera y cantar la internacional y tal, si luego por debajo. Última pregunta. ¿Cómo la China comunista consiguió estar en el Consejo de Seguridad de la ONU si apenas se formó en 1949? Pues eso es una cosa que pusieron los americanos, porque en ese momento China era aliada de Estados Unidos y con eso se consideraba obtener un país asiático de importancia. Japón no podía ser porque era un derrotado de la Segunda Guerra Mundial y se decidió a China por su expansión y se consideró que China nunca iba a ser un país importante. Y en ese momento hay que decir que la ONU se crea en 1945-46, por lo tanto no están los comunistas en el gobierno, está el gobierno de Chiang Kai-shek, nacionalista aliado de Estados Unidos, y además se entendía que también era otro voto más que tenían los americanos, es decir, o el bloque occidental contra la Unión Soviética. Por eso se puso China. Hasta que una vez cambió, pues no lo podían echar. Y entonces China, pues la China comunista, pues pasa como la Federación Rusa. Si la Federación Rusa, el voto se llama esto, de veto, derecho a veto lo tenía por la Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética, lo ha heredado la Federación Rusa. Bueno, pues en China pasó lo mismo en la ONU. La China de Chiang Kai-shek, cuando fue China comunista, pues se dio con el derecho a veto. Bueno, pues muchas gracias, José Miguel, por estar con nosotros otro viernes más. Veremos de qué hablamos la semana que viene. Semana ¿Quieres Santa. seguir por el mundo o volvemos a nuestra tierra? Hombre, la tierra es muy aburrida, porque si vamos a hablar de la mujer de Pedro Sánchez, la de Feijóo, el novio de Ayuso y todas estas cosas, pues Puigdemont, si vuelve o no vuelve, es bastante agobiante y bastante aburrido. Quieres hacer mirar por el mundo, aunque bueno, tú eres el conducator, para que hablábamos de comunistas, Bueno, eres el conducator como Ceausescu. Elegiremos un tema interesante para que la audiencia que tenemos esté contenta también. Le damos las gracias a todos. A Maestranza otra vez por donar 70 euros. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 5 en directo con José Miguel Villarroya. De los 38 que quedan, si alguno no es suscriptor, que se suscriba. Y los esperamos el próximo viernes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.